Vale, pues nada, buenos días a todos los que estáis conectados desde casa y también los que estáis aquí. Y bueno, yo hoy vengo a contaros mi experiencia breve pero muy intensa en emprendimiento, sobre todo en el ámbito de la movilidad. Aunque bueno, vais a ver que mi experiencia se puede aplicar a cualquier otro campo del emprendimiento. Entonces, mi nombre es Andrea García y soy co-founder en Hub Carpool. Pues nada, para que me vayáis conociendo un poco, contaros de dónde salen mis raíces emprendedoras. Y yo creo que esto es algo que nos pasa a muchos. Y es que cuando eres pequeño, desde que empiezas a ver un poco y a entender el mundo, te empiezas a plantear por qué las cosas son como son, cómo se podrían hacer de otra manera diferente y empiezas a explorar esas soluciones. Y ahí ya sin darte cuenta muchas veces te estás convirtiendo en un emprendedor, porque ser emprendedor es realmente querer dejar de ser parte del problema para convertirte en parte de la solución. Entonces, bueno, eso es lo que yo y también mis socios y mis compañeros en Hub llamamos la curiosidad ambiciosa, que es eso de buscar siempre nuevas soluciones y mejores maneras de hacer las cosas. Entonces, nada, perdón, y bueno, y aquí quería contar también que esto es un ejemplo, pues he puesto una camiseta que diseñé de cuando tenía 7 años y me presenté a un concurso de movilidad europea de niños, en el que me imaginé pues cómo serían las ciudades del futuro con nuevas soluciones para que las personas no estuviéramos tantas horas en el atasco y tuviéramos que ser víctimas un poco del transporte, ¿no? Entonces aquí gané un concurso inventando lo que para mí era la panacea de movilidad, que era el huevo raíl que iba por encima de los pasos peatonales de las ciudades. Así que nada, sí, seguí creciendo y bueno, pues me puse a estudiar ADE y Relaciones Internacionales, un poco sin saber muy bien lo que quería hacer exactamente. Y tuve una oportunidad muy buena de irme un verano a Nueva York, en el que estuve haciendo rotación por distintos campos, como pueden ser banca de inversión, también grandes organizaciones internacionales como las Naciones Unidas. Y estuve viendo todo tipo de empresas consultoras que además en Nueva York impactan mucho, esos edificios tan grandes, con gente tan importante haciendo cosas tan secretas y tan importantes, ¿no? Entonces me fascinó mucho, pero lo que más me fascinó fue el último día que nos llevaron a ver a una startup de un español que se llama Iñaki Berenguer, que es un referente porque es el español que más empresas ha vendido en Estados Unidos. Y bueno, pues aprendí y descubrí lo que es trabajar en una empresa más pequeña, el ambiente que hay allí, cómo todos están alineados, hasta la secretaria tiene acciones de la empresa, todos trabajan y luchan por el mismo objetivo, ¿no? Y ahí fue cuando me picó el gusanillo de decir, ostras, es que a lo mejor esto es lo que me gusta a mí, y más cuando venía de una familia en la que mis padres, pues por tener que trabajar en grandes empresas, nunca habían sido dueños de su tiempo y siempre se habían tenido que adaptar mucho a esos horarios eternos de no poder ir a buscar a tus hijos al colegio, no poder estar con ellos por la tarde, y yo sabía que eso no era lo que quería en mi vida. Entonces, bueno, seguí indagando porque yo creo que la universidad es la época perfecta para indagar en tus intereses y ver qué es lo que más te llama la atención e ir probando todo. Y me apunté a un curso de emprendimiento social en Ashoka, que es una asociación para emprendedores sociales internacional que os recomiendo muchísimo si os llama el tema del emprendimiento en el ámbito social. Allí aprendí lo que significa ser un emprendedor con impacto. Y bueno, pues luego empecé a tener ideas y me fui de intercambio a Canadá y Australia y estuve haciendo pequeños pilotos con mis ideas para seguir aprendiendo, ir experimentando a ver cómo funcionaba esto de crear cosas, ¿no? Bueno, ya pues llegó 2018, yo estaba en quinto de carrera, todavía no me había graduado, me quedaba todo un año por delante y decidí lanzarme a una aventura. Esta aventura es el carpooling, que ahora os voy a contar mucho mejor en qué consiste y qué es lo que hacemos. Y bueno, pues antes de nada yo tenía una idea en la cabeza, un poco siguiendo mi obsesión por mejorar la movilidad, que ya os he contado que tenía desde pequeña, pero antes de tener esa idea, lo que tienes que hacer y lo que yo creo que todo emprendedor tiene que hacer es dar un paso atrás, o dos en este caso, y analizar antes de la idea el propósito. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué quieres emprender en este ámbito y por qué estás buscando dar esta solución, ¿no? El para qué es al final lo más importante del proceso de emprendimiento. Tienes que tenerlo muy claro, porque una vez que tienes claro tu para qué, puede haber muchos cómo. Eso es, luego es lo de menos al final. Mientras tú estés realizando tu propósito y estés alineado también con tu propósito personal, pues vas a estar contento y vas a estar progresando en todos los niveles, ¿no? Entonces, bueno, una vez entendí el propósito, lo que hay que hacer, y ahora os voy a contar cada una de estas fases, pero bueno, analizar el problema, desgranarlo, entenderlo muy bien, entender cada parte de lo que influye en que haya ese problema que tú quieres resolver. Y una vez que lo has estudiado, empezar a buscar soluciones de una forma abierta, sin centrarte solo en lo que tú te has imaginado que es lo mejor.
porque nosotros no lo sabemos, o sea, cada uno tiene una imagen de la solución que tiene que dar a un problema, pero si te pones a pensar de forma objetiva, seguramente haya otras alternativas, ¿no? Y luego, pues, empezar a experimentar esas soluciones y ver cuál funciona mejor. Todo esto es la metodología Lean Startup, que es un poco la base del emprendimiento a día de hoy. Antes se lanzaban empresas sin ni siquiera haber validado la idea, o sea, la gente pensaba una idea, inventaba algo, invertía todo su dinero personal en ello y no había ni siquiera preguntado a su cliente si era lo que necesitaba o si era la mejor forma de resolver su necesidad. Hoy en día, con el método Lean Startup, pues validas mucho más antes de lanzarte tanto a la piscina. Vas haciendo pequeñas pruebas y experimentos. Y os recomiendo un libro que se llama The Lean Startup, que es un poco el libro básico para empezar a montar cualquier negocio. Y bueno, pues una vez tenía claro el propósito, lo que hice fue ponerme a buscar a personas que estuvieran alineadas conmigo en estos objetivos y que también quisieran trabajar en el mismo proyecto. Y así encontré, buscando pues en Apple Store a ver qué había relacionado con lo que yo quería hacer, hablando con mucha gente, encontré a un grupo de 3 chicos más, una chica y 2 chicos, que estaban trabajando en lo que hoy es Hub Carpool y se habían juntado hace 2 meses sin conocerse de antes solo porque compartían el mismo propósito. Hoy en día somos 4 los fundadores de la empresa y cada uno ocupa una de las áreas estratégicas. Pues Paloma ocupa la parte de marketing, que es muy importante para nosotros. Natán es el CEO de la compañía, que es encargado de búsqueda de inversión y de todas las relaciones públicas. Yo soy la encargada del desarrollo de negocio, la parte comercial, que ahora os voy a contar mucho mejor en qué consiste cada parte. Y Carlos es el encargado de la tecnología del producto, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que fue muy importante encontrar a estas personas y sobre todo asegurarnos de que estábamos alineados en propósito. Definimos desde casi el principio nuestro propósito como empoderar a las personas con oportunidades y herramientas para cambiar su mundo. Esto quiere decir que nuestro foco está en dar la posibilidad a las personas de que hagan cosas diferentes para mejorar su vida y mejorar la vida de los que les rodean y del planeta, ¿no? La calidad de vida del planeta. Entonces, lo hicimos definiendo también unos valores que son los que nos han guiado pues desde el principio y que al final son importantes porque a la hora de tomar decisiones, a la hora de hablar con tus clientes, a la hora de tomarte tú las cosas de una forma o de otra y de reaccionar, pues tienes que estar guiado por estos valores y también a la hora de contratar equipo nuevo. Las startups, si van bien, van creciendo y siempre tienes que seguir alineado con esos valores y que todo el mundo lo esté. Los nuestros son activismo constructivo porque ahora veréis que tenemos una solución que necesita pues que al final hablemos del problema que hay con el cambio climático, del impacto medioambiental que tiene el vehículo privado y otras muchas cosas en las emisiones. Y necesitamos levantar la voz, pero siempre haciéndolo de forma constructiva. No queremos ser esos activistas que solo se quejan y no proponen soluciones. Y bueno, pues eso es lo que empezamos haciendo siempre y con el tono con el que hablamos un poco del tema de todo el tema medioambiental, ¿no? Que estamos muy relacionados. Luego el espíritu colaborador, porque como una startup pequeñita, cualquier empresa pequeña necesitas subirte un poco a hombros de gigante para que puedas tener mucho impacto. Si te limitas a llegar a tu círculo que tienes como emprendedor, no llegas muy lejos, pero si te alías con grandes empresas o grandes instituciones públicas, seguramente vas a hacer mucho más ruido. Mentalidad positiva, que nos ha venido muy bien con este año de emprender en pandemia que llevamos, trabajando muy duro por un futuro mejor en el que veamos resultados más adelante, porque hemos aprendido que los resultados no eran inmediatos. Hemos tenido un año en el que la movilidad se ha parado y nosotros somos movilidad. Y bueno, hemos tenido que aprender a tener esa mentalidad positiva y a pensar de una forma optimista. Y luego la curiosidad ambiciosa de la que hablábamos, pues que también nos guía siempre a ser mejores, a seguir aprendiendo y a no centrarnos o no conformarnos solo con lo que sabemos o lo que pensamos que está bien. Y bueno, pues ya empezamos a indagar en el problema y el problema es la falta de alternativas que existen para las personas que nos queremos desplazar de un punto a otro de la periferia. Pues de Alcobendas a Villafranca, de Getafe a Las Rozas. Es que no hay conexiones de transporte. El transporte público muchas veces te hace hacer 20 intercambios y entonces no es eficiente. Y al final todos acabamos dependiendo del vehículo privado, que es la única alternativa que nos queda y que genera 7,5 millones de trayectos diarios en la ciudad de Madrid, en la Comunidad de Madrid, perdón, en coche. Y esto, además, con una tasa de ocupación del coche súper baja, porque no conocemos a nadie con quien compartir esos trayectos, entonces vamos solos en el coche y la tasa de ocupación de la Comunidad de Madrid es de 1,1 personas por vehículo. Es decir, vamos solos.
Con lo cual esto es insostenible, todos hemos visto los atascos que hay día a día. Y bueno, luego algunas soluciones intermedias como las lanzaderas que están fenomenal, pero solo salen de ciertos puntos como puede ser Moncloa, Avenida América y demás. Pero ¿qué pasa con toda la gente que vive en los alrededores, ¿no?, de las ciudades? Entonces, bueno, pues la solución que dimos después de estudiar mucho es una plataforma que conecta a personas que viven y trabajan o estudian cerca para que compartan sus trayectos del día a día al trabajo o a la universidad, como un BlaBlaCar pero urbano. Y esta solución no solo es buena por el tema de reducir el número de coches, sino que también ayuda a las personas a ahorrar dinero compartiendo gastos de gasolina y ahorrando hasta 3.000 euros al año, que es lo que supone movernos todos los días en coche. Ahorrar tiempo, si no tienes una buena conexión en transporte público, te puedes ahorrar hasta 2 horas al día, que se dice pronto, ¿no? Pero realmente, jolín, si te pones a sumarlo, tiene un impacto muy alto en nuestra semana y en nuestro día a día. Y luego reducir emisiones, que como decíamos, gracias a reducir el número de coches y optimizar los que sí que se están moviendo, ahorramos hasta 1.400 kilos de CO2 por persona. Es difícil visualizar lo que son 1.400 kilos de CO2, pero intentemos visualizar algo que pese tanto. Pues realmente es una barbaridad lo que emitimos cada uno por movernos en el día a día en coche, ¿no? Y bueno, pues empezamos a desarrollar un producto y desde el principio lo hicimos aprendiendo y basándonos en lo que nos decían nuestros usuarios y clientes potenciales. Nosotros a lo mejor teníamos una idea de lo que era la aplicación ideal para el carpooling, pero nos hemos dado cuenta a base de preguntar, de experimentar, que no era para nada lo que creíamos que era lo mejor, ¿no? Entonces, hemos ido adaptando nuestra solución y a día de hoy es una aplicación que se basa en rutinas. Entonces, la persona publica su rutina semanal, qué días va a ir o volver de la universidad, del trabajo, y el algoritmo le propone compañeros para cada día. De esta forma, encuentra compañeros que le encajen y incluso si eres conductor y no tienes a nadie que viva cerca justo de ti, puedes pasar a recoger a alguien por tus rutas y te va a decir, si te desvías un minuto, tienes a Manuel en tal sitio para recogerle. Se comparten gastos a través de la aplicación, el conductor es el que fija el precio porque es el que sabe cuánto consume su coche más o menos y nosotros recomendamos unos 10 céntimos por kilómetro, es decir, 1,50 €, 2 euros por trayecto. Luego hay un chat a través de la aplicación porque sabemos que para las personas es importante antes de compartir coche con alguien poder hablar un poco, preguntar una serie de cosas. Y, por otro lado, cuantificamos el impacto positivo que tiene esta iniciativa para el medio ambiente de cada persona. El impacto positivo de cada persona porque, al final, son los usuarios los que están consiguiendo ese ahorro. Nosotros lo único que damos es la herramienta, ¿no? Y entonces medimos el ahorro de emisiones, también lo cuantificamos comparándolo con árboles y también el ahorro económico que está consiguiendo cada uno porque, jolín, es un reto y ver ahí, oye, llevo 1.200 euros ahorrados este año, pues al final te da o sea, no sé, te sientes bastante bien porque estás consiguiendo ahorrar y lo vas cuantificando y vas viendo el impacto, ¿no?, que tienes. Entonces, te da bastante satisfacción. Y bueno, como decíamos, espíritu colaborador. Buscamos aliarnos con el máximo número de personas. De esto en concreto me encargo yo, de instituciones, no de personas. Y bueno, pues lo que hacemos es cerrar acuerdos con grandes empresas, con universidades públicas y privadas, con ayuntamientos, con hospitales, etcétera. ¿Y por qué? Porque al final tenemos objetivos comunes de ahorro de emisiones, de mejora de la calidad de vida de las personas, de los empleados, de los estudiantes. Adelante, si... ¿El qué? No, estamos bien, ¿eh? Estamos retransmitiendo. Sí, gracias. Y perdonad, y nada, por otro lado, trabajamos para ayudarles a optimizar sus plazas de aparcamiento, que al final es algo muy importante porque cada vez es más difícil aparcar en todos sitios y las empresas y las universidades tienen muchos retos en este sentido. Con lo cual, hacemos todos estos acuerdos y aquí quiero dar una especial mención a la Universidad Camilo José Cela, que fue una de las primeras universidades de España en abrirnos las puertas, en hacer una colaboración con nosotros y en fomentar el carpooling en sus propios campus, ¿no? Convencidos un poco de que la sostenibilidad y la movilidad sostenible son el futuro para todos. Y bueno, pues nada, ya un poco la última parte importantísima de nuestra empresa es el marketing y el tema de analítica de datos. Nosotros lo que hacemos es siempre intentar, a través del marketing, crear una comunidad de valor. Una comunidad de valor significa que no solo te bases en hablar a tus clientes de lo guapo que eres y lo bien que te va, sino que les hables de cosas que les importan, que les aportes algo en su día a día. Nosotros sabemos que a nuestros usuarios les importa el medio ambiente, les importa hacer vida social, estar bien,
Hay distintas cosas, ¿no? La naturaleza, etcétera. Entonces, lo que hacemos es compartir información con ellos de forma que vamos creando un blog de sostenibilidad en todas nuestras redes sociales y de estilo de vida, y ellos también nos van retroalimentando con ideas, aportaciones y demás. Luego, por otro lado, la mentalidad growth hacking. Hablaba al principio de Lean Startup, que es como la base para empezar cualquier proyecto de emprendimiento, pero una vez que ya tienes los primeros pasos hechos y has validado tu idea y demás, hay que seguir con el growth hacking, que es realmente hackear el crecimiento, es intentar crecer lo máximo con los mínimos recursos. Y para eso hay que hacer varias cosas. Por un lado, experimentar muchísimo, hacer experimentos constantemente, pequeños experimentos que te permitan saber si una estrategia es la adecuada o no. Y luego también utilizar herramientas que te permitan medir muy bien los experimentos y también llegar a muchas personas. Son herramientas un poco secretas, digamos, o que no tanta gente usa, y por eso también pueden ayudarte a conseguir nuevos resultados. Entonces, nada, luego lo último que es muy importante, y decía, es el tema de analítica de datos. Nosotros trabajamos para entender qué está pasando en nuestra plataforma, porque tendemos a pensar todos que cuando lanzas una aplicación la vas a lanzar al mercado y ya todo el mundo la va a utilizar, va a entenderla, va a ser todo perfecto. Y la verdad es que no funciona así. Entonces hay que estar muy atento a los datos y a las analíticas para entender qué están haciendo tus usuarios dentro de tu plataforma, cómo se están comportando, y hablar con ellos para preguntarles y acompañarles en la experiencia. Y eso es lo que hace nuestro departamento de matchmaking, que llamamos. Entonces, bueno, pues nada, yo ya para ir terminando mi ponencia, lo que voy a hacer es daros unos pequeños consejos muy breves de las cosas que a mí me habría venido bien saber hace 2 años o 3 cuando empecé con mi proyecto de emprendimiento. El primero es muy básico, pero no es tan evidente. Es que si tienes una idea, hables con el máximo número de personas. Tendemos a pensar que las ideas son secretas y que no podemos compartirlas con nadie porque nos las van a robar, y a lo mejor mi amigo o mi compañero empieza a hacer ese proyecto y me roba todo el proyecto. Pues realmente lo difícil lo que vale de las ideas no es la idea en sí, sino la ejecución. Eso es lo difícil. La idea del carpooling que os estoy contando yo la han tenido miles de personas. Muchísima gente a la que le he contado este proyecto me ha dicho, pero si esa idea la tuve yo, si a mí también se me había ocurrido. Y digo, claro, esto es algo muy evidente, pero lo que no es evidente es hacerlo bien y llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, en ese sentido, hablad con gente porque os va a aportar muchísimo, os va a ayudar a coger nuevas ideas, nuevas formas de enfocar vuestro proyecto, os van a dar herramientas y seguramente así sea como encontréis a vuestro equipo a lo largo del camino, porque os irán conectando. Oye, pues yo tengo un amigo que está justo haciendo lo mismo y te lo paso para que te conectes con él y a ver si podéis colaborar y demás. O sea, que hablad con gente, fundamental. Luego, por otro lado, nunca enamorarse de la idea, sino del propósito. He sido muy pesada hoy con esto, pero creo que es muy importante tener claro que hay muchos cómo, pero lo importante es el para qué. Y hay muchas formas de llegar al objetivo, ¿no? Y a la meta. Entonces, desde siempre tened claro vuestro propósito y validad bien que la idea que tenéis es la mejor forma de hacerlo, o puede haber otras que a lo mejor sean mejores. Luego, por otro lado, nunca temáis al fracaso, porque si vosotros estáis dando lo mejor de vosotros mismos para intentar llevar a cabo un proyecto y lanzarlo y que salga adelante, seguramente no vais a fracasar nunca como personas. Está fracasando el proyecto. Entonces hay que separar muy bien lo que es que un proyecto salga bien o salga mal del éxito personal. Estás aprendiendo, estás empujando tus límites, estás intentando hacer algo de valor. Y ahí esa es una experiencia que no te va a quitar nadie y que eso ya es un éxito, ¿no? Entonces hay que tener muy claro esa parte y saber un poco distanciarse de los resultados del proyecto. Esto es un reto que incluso para mí, pues me refiero, 3 años después sigue siendo difícil, porque cuando lanzas un proyecto es como tu bebé. O sea, tu empresa es tu bebé y crees que todo lo que le pasa a tu empresa te pasa a ti. Pero realmente hay que distanciarse y eso es muy importante a largo plazo también. Y luego, pues que las cosas llevan su tiempo. Nos pensamos, como os decía, que cuando lanzas algo al mercado vas a arrasar. La primera semana ya vas a haber vendido todo. Y no es así. Las cosas cuestan. Las personas tenemos una resistencia al cambio y a adoptar cosas nuevas que hace que vayamos más lento de lo que podríamos ir. A lo mejor te cuentan una idea buenísima, un servicio buenísimo, y de ahí hasta que lo adoptas pasa un tiempo. No adoptamos todo lo nuevo a la primera de cambio, ¿no? Entonces hay que entender que cambiar el mundo cuesta y hay que perseverar y tolerar la frustración y un poco bajar las expectativas para no estar constantemente decepcionándonos, porque es un trabajo de hormiguita, de ir poco a poco. Y ya el último.
es muy bueno tener el síndrome del impostor. Eso quiere decir, este síndrome es sentirte que no eres suficientemente bueno o que no estás dando la talla en lo que estás haciendo. ¿Por qué es bueno? Porque eso quiere decir que estás fuera de tu zona de confort, que estás haciendo cosas con las que no te sientes cómodo porque no habías hecho antes y que estás aprendiendo y esforzándote por ser mejor. Eso es una sensación maravillosa porque te da adrenalina, pero a la vez miedo. Y si la tienes, tienes que saber que estás en el sitio correcto. Y yo creo que como, sobre todo emprendiendo joven o en cualquier cosa en realidad que hagáis jóvenes, hay que sentir eso porque estamos en un momento de aprender, de mejorar constantemente y no quedarnos estancados, hagamos lo que hagamos, ¿no? Y bueno, ya para terminar, deciros que emprendáis en una startup o trabajéis en una gran empresa, que intentéis siempre ser el cambio que queréis ver en el mundo, que es lo importante. La mentalidad emprendedora se puede llevar en muchísimos ámbitos de la vida y bueno, que compartáis coche con Hub Carpool para no ir solos y ahorrar emisiones, tiempo y dinero. Y nada, gracias. Podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en hub_carpool o si necesitáis cualquier cosa como emprendedores o como sea, podéis escribirme a mi correo que os lo dejo aquí también. Gracias.